No existe dolor mayor que la ingratitud de un hijo, ser herida, humillada y olvidada por quien pusiste en el mundo, y todo esto dentro de tu propia casa. Buenos días, mis queridos. Aquí es doña Asira, 81 años a cuestas, hablando directo desde mi silla mecedora en Ciudad de México. El ventilador gira despacito en este calor sofocante, pero gracias a Dios, ahora tengo hasta aire acondicionado en mi cuartito. Ni puedo creer que pueda decir esto después de todo lo que pasé. Hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé atorada en la garganta por casi 2 años. Una historia de dolor, de traición, pero también de recomienzo. Antes de comenzar esta difícil travesía, quisiera pedir un favorcito de corazón. Suscríbanse aquí al canal de la abuelita, den ese like que no cuesta nada y dejen en los comentarios desde qué rinconcito de México me están viendo. También me gustaría saber cuántos hijos tienen. Esto ayuda mucho a esta anciana a seguir contando sus historias y quizás alertar a otras personas que están pasando por lo mismo que yo pasé. La vida es dura, pero juntos nos hacemos más fuertes, ¿no es así? Nací en 1942 en una casita de adobe en los alrededores de Ciudad de México. Mi padre era trabajador rural, hombre sencillo pero de buen corazón. Mi madre lavaba ropa para otros y fue ella quien me enseñó a coser desde pequeñita. Asira, con una aguja e hilo en la mano, nunca pasarás hambre, decía ella, y tenía razón. Fue con estas manos callosas de tanto coser que crié a mis 3 hijos después de que mi José Augusto partió de este mundo. Pero vamos por partes. Quiero que entiendan cómo llegué hasta aquí. Comencé como ayudante en una tiendita de arreglos, después fui cosiendo en casa. Al principio eran solo dobladillos de pantalón, cierres rotos, cosas simples. Con el tiempo me volví conocida en la colonia por mis vestidos a medida. Vestidos de novia. Creo que vestí a la mitad de las novias de mi colonia y alrededores por más de 40 años. Conocí a mi José cuando tenía 19 años, en una fiesta de la Virgen de Guadalupe. Él tocaba acordeón como nadie, dedos rápidos corriendo por el instrumento sacando esas melodías que hacían bailar a todos. Bastó una mirada por encima de su acordeón, una sonrisa de lado y listo. Me conquistó. Nos casamos 6 meses después. Una ceremonia sencilla en la iglesia de la plaza. José trabajaba en una carpintería, hacía muebles hermosos, tan cuidados como mis costuras. Juntamos nuestros talentos y con mucho sudor compramos nuestro primer terrenito. Fue ahí donde construimos la casa, donde pasé la mayor parte de mi vida. Una casa simple pero sólida como nuestro amor, ladrillo por ladrillo, con dinero contado, pero cada centavo ahorrado con gusto. En 1963 nació Ronaldo, nuestro primer hijo. 2 años después vino Marisa, mi única niña, y en 1970, cuando ya pensábamos que la familia estaba completa, llegó el más pequeño, Junior. 3 hijos para criar no era cosa fácil, pero entre la carpintería de José y mis costuras nunca les faltó lo esencial: educación, comida en la mesa y mucho amor. El tiempo fue pasando. Los hijos creciendo. Ronaldo se hizo técnico en contabilidad. Consiguió trabajo en una empresa grande en Monterrey. Marisa se casó joven, se fue a vivir a Veracruz con su esposo militar. Y Junior, siempre fue el más complicado. Dejó los estudios temprano, saltaba de trabajo en trabajo, nunca se establecía en nada, pero tenía un modo cariñoso, nos llamaba papito y mamita, y nosotros pasábamos por alto sus dificultades. En 2013, mi José comenzó a quejarse de dolores en el pecho. Al principio, pensamos que era solo cansancio, ya tenía 75 años después de todo, pero era más serio. Un infarto fulminante se llevó a mi compañero de casi 6 décadas una tarde de domingo mientras tomaba una siesta en la hamaca del patio. Cuando fui a llamarlo para el café, ya había partido. Fue rápido, sin sufrimiento, como él siempre decía que quería irse, sin dar problemas. Me quedé sola en aquella casa llena de recuerdos. Los hijos venían a visitarme, claro. Ronaldo aparecía en vacaciones con su familia. Marisa llamaba cada semana. Junior, que se había casado con Natalia unos años antes y vivía allí mismo en la ciudad, pasaba por mi casa casi todos los días. «Mamita, ¿necesitas algo? ¿Estás tomando tus medicinas como debe ser?», preguntaba él. En los primeros años de viudez,
Conseguí arreglármelas bien. Todavía cosía un poquito, más por placer que por necesidad. Tenía mi pensión que no era mucha, pero me alcanzaba para vivir con dignidad. Cuidaba mis plantas, iba a misa todos los domingos, participaba en el grupo de la tercera edad de la parroquia. La vida seguía su curso con aquella nostalgia constante por José, pero soportable. Fue cuando cumplí 80 años que las cosas empezaron a complicarse. Primero fue una caída tonta en la cocina. Resbalé en el piso que yo misma acababa de lavar. Resultado, un brazo roto. Después vinieron los dolores en las articulaciones que me impedían coser como antes. La vista también ya no ayudaba, incluso con los lentes nuevos que Ronaldo me regaló. Vivir sola se fue haciendo cada vez más difícil. Un día olvidé la estufa encendida y casi provoco un accidente. En otra ocasión caí en el baño y quedé casi 1 hora en el suelo hasta conseguir levantarme y pedir ayuda. Comencé a tener miedo de mi propia casa, de las escaleras, de la regadera, de todo lo que antes era tan familiar y ahora parecía lleno de trampas. Fue una tarde de domingo, después de otra caída, que Junior y Natalia aparecieron con una propuesta que en ese momento pareció la salvación. «Mamita», dijo Junior mientras Natalia me ayudaba con la compresa de hielo en la rodilla lastimada. «Usted no puede seguir sola aquí. ¿Ya pensó si se cae de nuevo y no consigue pedir auxilio?» «Es verdad, doña Asira», añadió Natalia con aquella sonrisa que yo creía tan sincera. «Nos preocupamos mucho. Junior no duerme bien, siempre pensando si usted está bien». Me conmovió su preocupación. Era verdad que se estaba volviendo cada vez más difícil arreglármela sola. «¿Y qué sugieren, hijo?», pregunté, imaginando ya que tendrían alguna idea. Junior tomó mis manos arrugadas entre las suyas. Me miró a los ojos con aquella expresión que siempre usaba cuando niño y quería conseguir un dulce antes de cenar. Estábamos pensando, yo y Natalia, ¿y si usted viniera a vivir con nosotros? O mejor, si nosotros viniéramos a vivir aquí con usted. Esta casa es grande, hay espacio para todos. Nosotros la cuidamos y usted ya no tiene que preocuparse por nada. La idea parecía perfecta. Mi casa era realmente demasiado grande para una señora sola. Tenía 3 recámaras, una sala espaciosa, patio con mis plantas y, lo más importante, estaría cerca de mi hijo menor, que siempre fue el más apegado a mí. «No sé, hijo. No quiero dar molestias. Ustedes tienen su vida, Pedrito ya tiene 12 años, adolescente, necesita su espacio». «¿Qué va, abuelita?», exclamó Pedrito, que hasta entonces estaba distraído con el celular. «Va a ser genial tenerla aquí. Usted puede contarme esas historias de antes que me gustan». Me emocioné. Mi nietecito queriendo escuchar mis viejas historias, mi hijo preocupado por mi bienestar, mi nuera ofreciéndose para cuidarme. Parecía que Dios estaba abriendo una puerta cuando más lo necesitaba. «Pero hay una cosita, mamita», continuó Junior ahora con un tono más serio. «Estamos con algunas dificultades económicas. La renta de nuestra casa está cara y si venimos para acá, vamos a tener que hacer unas adaptaciones para usted. Rampa en la entrada, barras de apoyo en el baño, esas cosas». Ya imaginaba que vendría algún pero. Conocía a mi hijo. Sabía que nunca fue muy de ayudar sin pedir nada a cambio. Aún así, lo que vino después me tomó por sorpresa. El abogado dijo que la mejor manera sería que usted pasara la casa a mi nombre. ¿Sabe cómo es? Para garantizar que usted sea bien cuidada hasta cuando Dios quiera llevársela. Es solo un trámite. En la práctica no cambia nada. La casa sigue siendo suya, solo que en el papel queda a mi nombre. Confieso que sentí un apretón en el pecho. Aquella casa era fruto de toda una vida de trabajo, mía y de José. Era lo único de valor que tenía para dejar a los 3 hijos cuando partiera. Por otro lado, realmente necesitaba ayuda, y Junior parecía sincero en querer cuidarme. «¿Y tus hermanos, Ronaldo y Marisa, no se opondrán a esto?», argumenté. «Ya hablé con ellos, mamita. Les expliqué la situación, que usted necesita cuidados, que nosotros vamos a renunciar a muchas cosas para cuidarla». Entendieron. Claro que se quedarán con parte de los muebles, algunos recuerdos de papá, pero estuvieron de acuerdo en que la casa quede para mí, ya que soy yo quien va a cuidar de usted. Aquello no sonaba como el Ronaldo y la Marisa que yo conocía,
Pero Junior era tan convincente, y yo estaba tan cansada, tan asustada con la idea de seguir sola en aquella casa grande. Necesito pensarlo, hijo. Es una decisión importante. Claro, mamita. Piénselo con calma, pero no tarde mucho. ¿Está bien? Nuestro contrato de renta vence el mes que viene, y si vamos a hacer la mudanza, tiene que ser antes. Aquella noche no conseguí dormir bien. Estuve pensando en la propuesta de Junior, sopesando los pros y contras. Por un lado, tendría compañía, ayuda en las tareas diarias, alguien que me socorriera si me caía de nuevo. Por otro, entregar la casa parecía un paso muy grande, casi como renunciar a mi independencia. A la mañana siguiente llamé a Ronaldo. «Hijo, ¿Junior habló contigo sobre la casa?» Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después, la voz cautelosa de mi hijo mayor respondió: «Sí, mamá. Dijo que usted necesita ayuda y que él se ofreció a cuidarla, siempre que la casa quede para él después. ¿Y usted está de acuerdo con esto?» Otro silencio. «Mamá, yo vivo lejos, Marisa también. Junior es quien está ahí cerca. Si usted cree que es lo mejor. Solo que usted ya sabe cómo es Junior, ¿verdad? Nunca fue muy responsable, pero él dijo que ustedes estaban de acuerdo. ¿No es así?» «No es exactamente así, mamá. No estuvimos ni de acuerdo ni en desacuerdo. Él llegó diciendo que iba a hacer esto, que era la única solución. Dijo incluso que ya había hablado con usted y que usted había aceptado». Aquello me sorprendió. Junior había distorsionado la conversación, haciendo parecer que yo ya había decidido cuando, en realidad, todavía estaba pensando. «Si quiere, puedo ver si consigo una transferencia para más cerca, o entonces usted podría venir a vivir conmigo en Monterrey». «No, hijo, sé que tu vida está allá, tienes tu trabajo, tu familia, y yo no quiero salir de Ciudad de México, estar lejos de mis amigas, de mi iglesia. Entonces, al menos no firme nada sin pensarlo bien, mamá, y llámeme antes de decidir cualquier cosa, ¿de acuerdo?» La conversación con Ronaldo me dejó aún más confundida. Llamé a Marisa, que dijo básicamente lo mismo. Estaba preocupada por mí, no confiaba mucho en Junior, pero entendía que yo necesitaba ayuda y que ella, viviendo en otro estado, no podría hacer mucho. Pasé la semana reflexionando, sopesando cada detalle. Un domingo, después de misa, me encontré con doña Lourdes, mi amiga de muchos años y presidenta del grupo de la tercera edad. «Asira, piense bien antes de firmar cualquier cosa», me aconsejó. «Conozco muchas historias de ancianos que pasaron la casa a los hijos y después fueron maltratados, encerrados en un cuartito, tratados como estorbo. Junior no me haría eso, Lourdes. Tiene sus defectos, pero es mi hijo». «Sé que lo es, amiga. Solo digo que no entregue todo de una vez». «¿Por qué no hace un contrato de usufructo? Así la casa queda a su nombre, pero usted mantiene el derecho de usarla mientras viva». La sugerencia de doña Lourdes parecía sensata. Hablé con un abogado amigo de mi difunto José, que confirmó que esa sería la mejor opción. El usufructo me daría seguridad, y Junior tendría la garantía de que la casa sería suya en el futuro. Cuando presenté la idea a Junior, esperaba que se mostrara satisfecho con el término medio encontrado, pero no fue exactamente así. «Mamita, eso complica todo. El banco no aceptará la casa como garantía si tiene usufructo y necesitamos un préstamo para hacer las reformas, comprar los equipos para su comodidad». «Pero, hijo», el abogado dijo, «abogados solo quieren complicar para cobrar más, mamá. Mire, ¿usted confía en mí o no? Soy su hijo. ¿Acaso piensa que voy a hacerle alguna maldad?». Y así siguió, día tras día, semana tras semana, insistiendo, argumentando, a veces suplicando, otras veces mostrándose ofendido por mi desconfianza. «¿Prefiere confiar en un abogado que apenas conoce que en su propio hijo?», preguntaba con aquella cara de perrito abandonado. La presión era constante. Junior aparecía casi todos los días, siempre con algún regalito. Un pastelito de la panadería que me gustaba, un chal nuevo, una medicina para los dolores en las articulaciones. Natalia también entró en el juego, llamando para decir que estaban ansiosos por cuidarme. ¿Cómo iban a transformar la casa en un verdadero spa para la mejor suegra del mundo? Mis otros hijos llamaban de vez en cuando, reforzando que debía pensar bien, pero sin ofrecer alternativas concretas. En el fondo,
Creo que sentían una mezcla de alivio porque alguien se disponía a cuidar de la madre anciana, y culpa por no poder ser ellos quienes lo hicieran. Y fue así, desgastada por la insistencia diaria, por mi propia fragilidad y por el miedo a quedarme sola, que acabé cediendo. Una tarde de marzo de 2022, con las manos temblorosas y el corazón apretado, firmé los papeles que transferían la propiedad de mi casa, la casa que construí con mi José, donde crié a mis hijos, donde pasé la mayor parte de mi vida, al nombre de mi hijo menor, Junior. «No se va a arrepentir, mamita», dijo él, besando mi frente después de que el notario salió. «Va a ver cómo su vida va a mejorar, sin preocupaciones, sin trabajo, solo alegría de aquí en adelante». Poco sabía yo que aquella firma marcaba no el inicio de una vejez tranquila y amparada, sino el comienzo del periodo más doloroso y humillante de mi vida. Un infierno que comenzó con sonrisas y promesas, y pronto se revelaría en su verdadera cara. La mudanza comenzó al día siguiente de la firma de los papeles. Recuerdo como si fuera hoy. Estaba en la cocina preparando un pan de elote, receta antigua de mi madre que a Junior tanto le gustaba cuando era niño. Oí ruido de carro, muchas voces, y cuando fui a ver qué era, me encontré con un camión de mudanza en la puerta. Junior, Natalia y 3 hombres cargando muebles hacia adentro. «Mamita, llegamos. ¡Sorpresa!», gritó Junior al verme, con aquella sonrisa amplia que siempre usaba cuando niño después de hacer alguna travesura. «Pero, hijo, pensé que vendrían la semana que viene. Ni arreglé su habitación como se debe». «No hay problema. Nosotros mismos arreglamos todo. El dueño de nuestro departamento adelantó el plazo. Ya sabe cómo es. Pero va a ser bueno así. Usted ya tiene compañía». Natalia pasó junto a mí con 2 maletas grandes. Me dio un beso rápido en la mejilla y fue directo a la habitación que había sido mía y de José por más de 50 años. Aquello me incomodó un poquito. Siempre imaginé que se quedarían en la habitación que era de Junior cuando niño o en la de invitados, pero no dije nada. Al final, estaban viniendo para ayudarme, ¿no? ¿O la señora quiere quedarse dónde?, preguntó Junior cuando ya estaban trayendo la cama matrimonial de ellos a mi antigua habitación. «¿Aquí o en el cuartito de atrás?» «En mi habitación, pues», respondí confundida. «¿Dónde más sería?». Junior y Natalia intercambiaron una mirada rápida que no entendí en ese momento, pero hoy sé bien lo que significaba. «Es que nuestro colchón es matrimonial, mamá. No cabe en la habitación pequeña, y Pedrito necesita un cuarto solo para él. Está en esa edad difícil. Ya sabe cómo es. Pero, hijo, aquel cuarto de atrás es tan sofocante, tan lejos del baño». «Le damos una solución, mamita. Vamos a limpiarlo, pintarlo, dejarlo muy bonito. Ya verá». No tuve valor para protestar más. En el fondo, aquella era mi casa, construida con el sudor mío y de José. Pero en el papel ahora pertenecía a Junior, y, como dice el dicho, quien tiene el papel, tiene el poder. Aquella misma tarde, vi mis cosas siendo transferidas al cuartito de atrás, una habitación pequeña que usábamos para guardar trastos viejos y herramientas de José. Sacaron las cajas polvorientas, barrieron las telarañas y allí pusieron mi cama individual y un ropero antiguo. No tenía ventana grande, apenas una rendija que dejaba entrar poca luz. «Va a quedar bien así, doña Cira», dijo Natalia después de colocar una lamparita vieja sobre una mesita improvisada. «Mañana ponemos unas cortinas bonitas». Me tragué el nudo en la garganta y agradecí. ¿Qué más podría hacer? Era eso o quedarme sola, arriesgándome a caer nuevamente y no tener a nadie que me socorriera. En los primeros días, las cosas parecían ir relativamente bien. A pesar de que las condiciones no eran lo que esperaba, Junior y Natalia hacían las comidas conmigo, preguntaban si necesitaba algo, prendían la televisión para que viera las telenovelas que tanto me gustaban. Pedrito, mi nieto, hasta venía a conversar conmigo de vez en cuando, preguntando sobre las historias del tiempo antiguo, como había prometido. Eran momentos preciosos que saboreaba como quien come un dulce raro y caro. «Abuelita, cuéntame otra vez cómo era Ciudad de México cuando no había televisión», pedía él, sentado en la orilla de mi cama, los ojos brillando de curiosidad. Y yo contaba, feliz por tener a alguien interesado en mis memorias, por sentir que todavía tenía valor en aquella casa.
Pero esta fase buena duró poco, muy poco. Fue al final de la primera semana que noté el primer cambio en el trato. Estábamos cenando, yo, Junior, Natalia y Pedrito, cuando mencioné que la comida estaba un poco salada para mi gusto. Su presión ya no está bien, Natalia. Creo que podría poner menos sal en la comida. Sugerí de la forma más amable posible. Natalia me miró como si le hubiera dicho la peor ofensa del mundo. Soltó el tenedor en el plato con fuerza, haciendo un ruido que me asustó. Si no está bueno para usted, puede hacer su propia comida, doña Asira. Nadie aquí es sirviente. Me quedé sin reacción. Nunca había visto a mi nuera hablar de esa manera. Junior, que siempre intervenía cuando ella estaba de mal humor, apenas siguió comiendo como si no hubiera escuchado nada. Disculpe, hija. No quise ofender. La comida está bien. Solo comenté por mi presión. Pues entonces coma y no se queje, cortó ella, levantándose para buscar más jugo. Aquella noche fue la primera de muchas en que lloré bajito en mi cuartito de atrás, con nostalgia de mi José, de mi vida independiente, de mi casa que ya no me pertenecía. Los cambios fueron acumulándose, sutiles al principio, después cada vez más evidentes. Los buenos días de Natalia se volvieron gruñidos. Los abrazos de Junior desaparecieron. Las comidas que antes hacíamos juntos en la mesa de la cocina, ahora me las servían en el cuartito cuando me las servían. Mamá, usted va a comer en su cuarto hoy. Tenemos visita y no hay lugar en la mesa para todos, decía Junior, trayendo un plato con restos del almuerzo ya frío a las 3 de la tarde, cuando yo estaba casi desmayando de hambre. Las visitas de Pedrito a mi cuarto también se hicieron raras. Una vez escuché a Natalia diciéndole: «No pases tanto tiempo con la abuelita, hijo. Los viejitos son mañosos, te van a llenar la cabeza de tonterías». El ventilador que me prometieron nunca llegó. En el calor de Ciudad de México, que puede ser despiadado en verano, yo sudaba en el cuartito sin ventanas, rezando por una brisa que nunca venía. «Hijo, ¿podrían comprar un ventilador para mi cuarto? Este calor me está matando». «El ventilador gasta mucha energía, mamá. La cuenta de luz ya está demasiado alta». Y así fueron los primeros 2 meses. Cada pequeño pedido mío era recibido con suspiros de impaciencia, miradas de tedio o simplemente ignorado. Comencé a evitar pedir cualquier cosa para no molestar, para no ser más una carga de lo que ya parecía ser. Lo peor vino cuando caí en el baño. Era de noche. Me había levantado para ir al baño que quedaba lejos de mi cuarto, del otro lado de la casa. En la oscuridad, tropecé con la alfombra y caí, golpeándome la cadera con fuerza en el piso frío. Grité de dolor, esperando que alguien viniera a socorrerme. Nadie vino. Grité de nuevo, más alto, desesperada. Después de lo que pareció una eternidad, oí pasos pesados en el pasillo y la voz irritada de Junior. «¿Qué escándalo es este, mamá? Son las 3 de la mañana». «Me caí, hijo. No puedo levantarme». Él encendió la luz. Me vio tendida en el piso del baño, en camisón, temblando de dolor y vergüenza. «Solo me da problemas», murmuró, pensando que yo no escucharía, pero escuché, y cada palabra fue como una puñalada en mi corazón. Con gestos bruscos me ayudó a levantarme, más arrastrándome que apoyándome. No preguntó si estaba lastimada, si necesitaba un médico, nada. Apenas me llevó de vuelta al cuarto y me dejó allí, cerrando la puerta con fuerza al salir. Lloré toda la noche, de dolor físico y de dolor en el alma. ¿Qué había pasado con mi hijo? Aquel niñito que yo acunaba cuando tenía pesadillas, que yo defendía cuando el papá estaba enojado, que enseñé a caminar, a hablar, a ser gente. A la mañana siguiente, mi cadera estaba morada y dolorida. Apenas podía caminar. Cuando Natalia finalmente apareció con un café negro y un pedazo de pan duro, lo que ahora constituía mi desayuno, comenté sobre la caída. «Necesito ir al médico, hija. Creo que me lastimé feo la cadera en la caída». Ella reviró los ojos, como hacía cada vez más frecuentemente cuando yo hablaba. «Doña Asira, ¿usted sabe cuánto cuesta una consulta hoy en día? Y Junior tendría que faltar al trabajo para llevarla. Tome un analgésico y ya. Pero me duele mucho, ni puedo caminar bien. Todos los viejitos se quejan de dolores, es normal de la edad. Le voy a traer una medicina y listo».
La medicina que me trajo era apenas un paracetamol común, que mal alivió la molestia. Pasé días arrastrándome por el cuarto, tratando de no molestar, tratando de no ser la carga que claramente habían decidido que yo era. Fue en esa época que comencé a darme cuenta de que ya no tenía acceso al resto de la casa. La puerta de la sala siempre estaba cerrada cuando tenían visitas. La cocina, antes mi reino donde preparaba comidas que todos elogiaban, ahora era territorio prohibido. Usted puede tirar las cosas, quebrar los platos nuevos, justificaba Natalia cuando me pillaba intentando preparar un té. Deje que yo lo hago y se lo llevo a su cuarto. El té raramente llegaba. Mi baño ahora era el lavabo de atrás, un cubículo sin regadera. Para bañarme, tenía que esperar a que todos salieran o estuvieran ocupados, y entonces arrastrarme hasta el baño principal, siempre con miedo de caer nuevamente y ser tratada como un estorbo. Las sábanas, que antes cambiaba cada semana religiosamente, ahora quedaban hasta 2 semanas sin ser lavadas. Mi cuartito comenzó a oler a humedad, a viejo, a abandono. El dinero de mi pensión, que antes era solo mío para comprar mis medicinas, dar regalitos a los nietos, ayudar en la iglesia, ahora iba directo a las manos de Junior. Es para ayudar en los gastos de la casa, mamá. Usted come, usa luz, agua, gas, tiene que contribuir. Nunca vi ni un centavo de aquel dinero siendo usado para mejorar mi situación. Al contrario, hasta las medicinas para la presión y la artritis, que antes compraba sin problemas, ahora faltaban frecuentemente. Se acabó el dinero, mamá. El mes que viene compramos. Yo, que nunca me había quedado sin mis medicinas, ahora pasaba días con la presión por las nubes, con dolores que me impedían dormir, sin tener a quién recurrir. Una tarde estaba sentada en la orilla de la cama, mirando una foto antigua de José, cuando oí voces exaltadas en la sala. Era domingo, día en que Ronaldo solía llamar para saber cómo estaba yo. Me acerqué silenciosamente a la puerta que estaba entreabierta y escuché la conversación. «Claro que mamá está bien, Ronaldo. Deja la paranoia. Solo porque ella no contesta el teléfono no significa que haya algo mal», decía Junior irritado. «Entonces, ¿por qué nunca está disponible cuando llamo? Hace casi un mes que no puedo hablar con ella. Porque duerme mucho, ya sabes cómo son los viejos, y cuando no está durmiendo, está en el patio cuidando sus plantas. No puedo estar corriendo tras ella cada vez que suena el teléfono». Mentira pura. Yo no tenía más acceso al patio. Mis plantas estaban todas muriendo por falta de cuidado. Y en cuanto al teléfono, nunca más me habían dejado contestar. Siempre decían que era equivocado, o publicidad, o que no era importante. «Quiero hablar con ella ahora, Junior», insistía Ronaldo del otro lado de la línea. Salió con Natalia, fueron a la iglesia. «Te llamo cuando regresen». Otra mentira. Yo estaba allí, a pocos metros de él, encerrada en un cuarto sin ventanas, sin derecho a hablar con mi otro hijo. Aquella noche lloré hasta no tener más lágrimas. Me di cuenta de que estaba atrapada en una trampa que yo misma había ayudado a montar. Había entregado mi casa, mi independencia, mi dignidad, en manos de personas que no merecían mi confianza. Traté de hablar con Junior al día siguiente, cuando apareció con un plato de comida casi incomible, arroz pasado y un pedazo de pollo tan duro que mis dientes frágiles no conseguían masticar. «Hijo, necesitamos conversar sobre cómo están sucediendo las cosas aquí». «Ahora no puedo, mamá. Estoy atrasado para el trabajo». «Pero acabas de llegar del trabajo, hijo». «Tengo un trabajo extra por la noche». «Hablamos después». El después nunca llegaba. Cada intento mío de diálogo era cortado, ignorado, aplazado para un momento que nunca se concretaba. Una mañana particularmente fría de junio, desperté con la casa en silencio. Parecía no haber nadie. Me arriesgué a salir de mi cuarto, caminando despacio con la ayuda del bastón que había encontrado entre los trastos viejos de José. La casa estaba realmente vacía. En la mesa de la cocina vi restos de un desayuno abundante: pan fresco, pastel, frutas, cosas que ya no llegaban a mi cuarto. Al lado del teléfono, una nota escrita con la letra apresurada de Natalia. «Doña Asira, salimos para resolver unas cosas. Hay pan en el refrigerador si tiene hambre. No toque la estufa. Volvemos por la tarde».
Ignorando la orden, me hice un cafecito fresco en la estufa que había usado por décadas sin nunca provocar un accidente. Me senté a la mesa de la cocina, saboreando cada sorbo de aquel café hecho a mi manera, sintiéndome por un breve momento de vuelta a mi vida anterior. Fue cuando vi las cuentas esparcidas en la punta de la mesa. Cuentas pagadas con los recibos todavía pegados. Movida por una curiosidad que no conseguí contener, miré los valores. Lo que vi me dejó helada. Las compras en el supermercado pagadas con mi tarjeta de pensionada. Ropa cara para Natalia, también con mi tarjeta. Y lo peor, un extracto bancario mostrando un préstamo a mi nombre, de valor alto, del cual yo no tenía la menor idea. Estaban robando no solo mi dignidad y mi espacio, sino también mi dinero. Lo poco que tenía para vivir mis últimos años, con alguna comodidad, estaba siendo absorbido por aquellos que prometieron cuidarme. En aquel momento, sentada en la cocina de la casa que ya no era mía, entendí completamente la trampa en la que había caído. Ya no era una madre, una suegra, una abuela. Era apenas un medio para obtener dinero, un estorbo necesario para justificar la posesión de la casa, de la pensión, del préstamo. Y lo peor estaba por venir, mucho peor, porque cuando descubrieron que yo había revuelto en las cuentas, que sabía lo que estaban haciendo, la poca consideración que todavía quedaba se transformó en algo mucho más sombrío. Fue cuando las agresiones físicas comenzaron. Aquella misma tarde, cuando volvieron y encontraron las cuentas fuera de lugar, la tempestad cayó sobre mí. Junior entró en mi cuartito como un huracán, la cara roja de rabia, los ojos que un día fueron dulces ahora desbordando de una furia que nunca había visto en él. ¿Usted anduvo tocando mis cosas? Traté de mantener la calma, aunque mi corazón estaba disparado. No toqué nada, hijo. Solo tomé un café en la cocina. Mentira. Golpeó con fuerza la mesita al lado de la cama, tirando el portarretratos con la foto de mi José. El vidrio se hizo añicos en el piso. Las cuentas estaban todas organizadas y ahora están desordenadas. Usted las vio, ¿verdad? Dudé. Nunca fui buena para mentir, especialmente a mis hijos. Incluso ahora, con 81 años, no conseguía mirar a los ojos de mi hijo y decir una mentira descarada. Sí, Junior. Y vi también que ustedes hicieron un préstamo a mi nombre sin mi consentimiento. Eso es delito, ¿sabía? Fue como encender una mecha. Avanzó hacia mí, agarró mi brazo con tanta fuerza que en ese mismo instante sentí que quedaría morado. Me jaló para arriba, casi levantándome de la cama. ¿Y usted va a hacer qué? ¿Llamar a la policía? ¿Quién va a creer en una vieja loca que ni recuerda lo que comió en el desayuno? Suéltame, Junior. Me estás lastimando. Me soltó con un empujón que me hizo caer de vuelta en la cama. El dolor en el brazo era intenso, pero el dolor en el alma era peor. ¿Cómo aquel hombre furioso podía ser el niñito que acuné tantas noches? Escucha bien, mamá. Me apuntó el dedo en la cara, tan cerca que sentí su aliento a cigarro. La casa es mía ahora. El dinero de tu pensión apenas alcanza para cubrir lo que comes y las medicinas caras. Este préstamo es para pagar las deudas que tenemos para poder cuidarte. Así que quédate calladita en tu rincón y agradece que todavía tienes un techo sobre tu cabeza, porque hay muchos asilos por ahí que adorarían tomar el resto de tu pensión para dejarte tirada en una cama hasta que te mueras. Salió cerrando la puerta con tanta fuerza que la pared tembló. Me quedé allí aturdida, el brazo pulsando donde sus dedos habían apretado. Era la primera vez que mi hijo levantaba la mano contra mí. Desafortunadamente, no sería la última. Aquella noche no recibí cena. A la mañana siguiente, el café tampoco vino. Estaba siendo castigada como una niña desobediente. Cuando finalmente Natalia apareció, cerca de la hora del almuerzo, traía apenas un vaso de agua y un pan duro. Junior dice que usted necesita disciplina. Los viejos son como niños, necesitan aprender a no meter las narices donde no deben. Me tragué aquel pan con dificultad, las lágrimas escurriendo silenciosamente por mi rostro arrugado. Natalia observó sin la menor empatía, como quien mira un insecto molesto, pero no lo suficientemente amenazador para ser aplastado de inmediato. Las semanas siguientes fueron de deterioro constante. El brazo lastimado sanó,
Pero pronto vinieron otros moretones. Un empujón cuando yo estorbaba la limpieza de la casa. Una bofetada en la mano cuando traté de tomar una galleta en la cocina sin permiso. Un jalón de pelo cuando tardé demasiado en el baño. Pequeñas violencias que se fueron acumulando, normalizando. Nunca lo suficientemente grandes para dejar marcas muy visibles, pero constantes, diarias, implacables. Mi cuerpo de 81 años, ya frágil por el tiempo, ahora coleccionaba moretones como quien colecciona estampillas. Pero la violencia física, por peor que fuera, era apenas parte de mi tormento diario. Las palabras, las palabras, pueden herir mucho más profundamente que bofetadas o empujones. Vieja inútil, ¿para qué estás viva? Solo para dar problemas. Ya deberías haber muerto junto con papá. Esas frases, repetidas diariamente, iban corroyendo mi autoestima, mi voluntad de vivir, mi humanidad. Lo peor era cuando decían esas cosas delante de Pedrito, mi nieto. Al principio, él parecía impactado, incómodo, pero los niños son espejos, reflejan lo que ven. Pronto, él también comenzó a tratarme con desdén. «Abuelita es un estorbo, ¿verdad, papá?», le oí decir un día, repitiendo las palabras que tantas veces había escuchado de sus padres. Aquello partió mi corazón en 1000 pedazos. Mi propio nieto, a quien tanto amaba, a quien había acunado cuando bebé, para quien había hecho tantos dulces y contado tantas historias, ahora me veía como un peso, un problema, un estorbo. La gota que colmó el vaso vino un viernes de agosto. Desperté con fiebre alta, la garganta cerrada, el cuerpo todo dolorido. Gripe, pensé, o algo peor. A mi edad, cualquier infección puede ser peligrosa. Natalia, llamé con voz ronca y débil. Natalia, no me siento bien. Ella apareció en la puerta irritada, como siempre. ¿Qué pasa ahora, doña Asira? Creo que tengo fiebre alta. Necesito una medicina. Tal vez ir al doctor. Ella puso la mano en mi frente con impaciencia, sin el menor cuidado. Está caliente, sí. Voy a ver si hay alguna medicina para la fiebre. Volvió media hora después con una pastilla y un vaso de agua. Solo hay esto. Junior va a ver si consigue más medicina mañana. Pero la farmacia está aquí cerca, hija. ¿Y si es algo más serio? ¿A mi edad? A su edad todo es más serio, ¿no es cierto? Siempre dramatizando. Tome esa medicina y descanse. Si mejora, mejoró. Si no, dejó la frase en el aire, con un encogimiento de hombros que decía más que 1000 palabras. Tomé la medicina, rezando para que hiciera efecto. Pero la fiebre siguió subiendo. Por la noche, estaba delirando, llamando a mi José, a mi madre, fallecida hacía décadas. Sudaba frío, temblaba, tosía tanto que me dolía el pecho. En algún momento de la madrugada, oí la puerta del cuarto abrirse. Era Junior, en pijama, la cara arrugada de sueño e irritación. «¿Qué escándalo es este, mamá? Está despertando a todos con esa tos». «Estoy muy mal, hijo», conseguí decir entre accesos de tos. «Creo que necesito ir al hospital». Él encendió la luz, me miró de arriba abajo con desprecio. «Es solo una gripe, mamá. Todo el mundo se enferma de gripe. Pero la fiebre no baja. Tengo dificultad para respirar. Usted siempre tiene dificultad para respirar cuando quiere atención. Mañana, si sigue mal, vemos qué hacemos. Ahora déjenos dormir, por el amor de Dios». Apagó la luz y salió, dejándome sola con mi fiebre, mi tos, mi miedo creciente de que aquella noche pudiera ser mi última. No por causa de la enfermedad en sí, sino por el completo abandono. Sobreviví aquella noche más por obstinación que por cuidados recibidos. La fiebre cedió un poco en la mañana siguiente, pero la tos persistió por semanas, sin que me llevaran al médico, sin que recibiera cualquier tratamiento más allá de tés ocasionales que Natalia preparaba más por hartazgo de oírme toser que por genuina preocupación. Fue después de este episodio que comencé a darme cuenta de que la situación había sobrepasado todos los límites de lo aceptable. Ya no era apenas desprecio o negligencia, era un intento deliberado de hacerme sufrir, tal vez hasta de acelerar mi partida de este mundo. La comida, cuando venía, era siempre fría, muchas veces echada a perder. Encontré pedazos de comida enmohecida, restos que claramente habían sido guardados por días antes de llegar a mi plato.
Si no quiere, no coma, era la respuesta cuando me quejaba. Hay gente que ni eso tiene. Las medicinas para la hipertensión que necesitaba tomar diariamente comenzaron a faltar con frecuencia. Se acabó el dinero, decían, aunque yo sabía que mi pensión, sumada al préstamo que hicieron a mi nombre, debería ser más que suficiente para cubrir ese gasto básico. Mi presión se disparó. Tuve mareos, desmayos. En una de esas ocasiones, caí en el baño y me golpeé la cabeza. El corte sangró mucho, pero ni así me llevaron al hospital. Natalia apenas estancó la sangre con un trapo viejo. Me puso una bandita y me mandó parar con el drama. El acceso al baño también se fue volviendo cada vez más restringido. Usted ensucia todo, gasta demasiada agua, se quejaba Natalia. Pasé a bañarme apenas una vez por semana, siempre bajo la vigilancia impaciente de ella, que cronometraba cada segundo, quejándose del desperdicio. Mi ropa de cama, que ya era cambiada raramente, ahora quedaba semanas sin ser lavada. El colchón comenzó a oler mal, a tener manchas. Yo, que siempre fui tan aseada, tan cuidadosa con la limpieza, ahora vivía en un ambiente que más parecía un chiquero que un cuarto humano. Una tarde de septiembre, cerca de 6 meses después de haber entregado la casa a Junior, oí ruido de fiesta viniendo de la sala. Risas, música alta, olor a carne asada. Me arrastré hasta la puerta de mi cuarto, que estaba cerrada por fuera como se volvió habitual. ¿Hay alguien ahí? ¿Puedo salir un poco? Llamé golpeando en la madera. Tardó, pero finalmente oí pasos acercándose. Era Natalia, con la cara colorada por el calor del asador y probablemente algunas cervezas. ¿Qué quiere ahora? ¿Qué fiesta es esa? ¿Puedo salir un poco, ver a la gente? Ella se rió, una risa cruel que nunca olvidaré. Es el cumpleaños de Pedrito. Solo familia y amigos cercanos. Pero yo soy familia, protesté, la voz embargada por la pena. Soy su abuela. Mire, doña Asira, usted no está presentable para una fiesta. Está mal vestida, huele mal y solo avergonzaría al niño delante de sus amiguitos. Quédese ahí calladita, que después le traigo un pedazo de pastel, si sobra. Cerró la puerta en mi cara, girando la llave en la cerradura para garantizar que yo no saldría. Volví a mi cama llorando. Oía la música, las risas, el ruido de cubiertos, el feliz cumpleaños siendo cantado, todo sucediendo a pocos metros de mí, en una casa que un día fue mía, en una fiesta para mi propio nieto, de la cual fui excluida como si fuera una criminal peligrosa. El pastel nunca vino. Las fiestas se volvieron frecuentes, cumpleaños, carne asada los domingos, reuniones de amigos. En todas ellas yo era encerrada en el cuarto, aislada, olvidada. A veces quedaba horas sin agua, sin poder ir al baño, porque nadie se acordaba de atenderme cuando yo golpeaba en la puerta y llamaba. Hubo una noche en que, desesperada para usar el baño después de horas encerrada, hice mis necesidades en un rincón del cuarto, en una bolsa de plástico que tenía guardada. La humillación de aquel momento es indescriptible. Cuando Natalia finalmente abrió la puerta y vio lo que yo había hecho, su asco y repulsión solo aumentaron mi vergüenza. ¿Ve? Igualito a un animal. Ni para controlarse la vieja sirve. Al día siguiente, como castigo, me quedé sin comida. Animal sucio no merece comida de gente, dijo Junior cuando supliqué por algo para comer. Fue en esa época que comencé a pensar seriamente en morir. No de forma activa, planeando un suicidio. Nunca tendría valor para eso. Mi fe no lo permitiría. Pero pasé a rezar todas las noches para que Dios me llevara durante el sueño, para que acabara con mi sufrimiento, para que me reuniera con mi José en el cielo, lejos de aquel infierno terrenal que mi vida se había vuelto. Dios mío. Oraba en silencio, las manos temblorosas juntas en súplica. Si es tu voluntad, llévame de esta vida. No aguanto más, Señor, no aguanto más. Pero Dios, en su infinita sabiduría, tenía otros planes para mí, planes que yo todavía no conseguía ver en aquellos días oscuros, pero que pronto se revelarían. Las agresiones físicas también empeoraron. Lo que antes eran empujones y bofetadas ocasionales se transformaron en jalones de pelo frecuentes, pellizcos dolorosos, hasta incluso puñetazos cuando Junior estaba particularmente irritado o borracho. Vieja terca,
gritaba él mientras me arrastraba por el brazo hasta el baño, después de que yo había suplicado por horas para poder ir. Solo me das problemas. Ya deberías haber muerto hace tiempo. Mi cuerpo, ya fragilizado por la edad y la mala alimentación, quedó cubierto de marcas. Moretones morados, verdes, amarillos, en diferentes etapas de curación. Marcas de dedos en los brazos, de uñas en la espalda, de jalones en el cuero cabelludo, que llegaron a arrancar mechones de mi cabello canoso. ¿Para qué está viva? Solo para gastar medicina. Oía a Natalia decirle a Junior, sin importarle que yo pudiera escuchar. Mi mamá murió a los 70 años, rapidito, sin dar problemas a nadie. La suya parece que va a durar para siempre, solo para atormentarnos. Cada palabra era una puñalada en mi corazón ya tan herido. Cada insulto disminuía un poco más mi humanidad, me transformaba cada vez más en aquello que ellos querían que fuera. Un objeto, una carga, un estorbo a ser tolerado hasta que la muerte finalmente me llevara. A finales de 2022, cerca de 9 meses después de haber entregado la casa a Junior, mi situación alcanzó un nuevo nivel de degradación. El invierno, aunque moderado en Ciudad de México, trajo noches frías para las cuales yo no estaba preparada. Mi cobija delgada, llena de agujeros, apenas conseguía calentarme. «Tengo frío, hijo», me quejé una de esas noches. «¿Podrías conseguirme otra cobija? Frío es lo que tiene usted, puro capricho. Hay gente durmiendo en la calle con menos ropa que usted». Y así pasé las noches temblando, los huesos doliendo con el frío que parecía penetrar hasta la médula. Contraje una neumonía que, como la gripe anterior, no fue tratada adecuadamente. Apenas medicinas genéricas para la fiebre, tés de dudosa eficacia y la esperanza de ellos, no mía, de que la enfermedad resolviera el problema de una vez por todas. Nuevamente, para decepción de ellos, sobreviví. Pero cada día que pasaba quedaba más débil, más abatida, más cerca de convertirme en aquello que ellos decían que yo era. Un vegetal, un cuerpo sin utilidad, ocupando espacio, consumiendo recursos, dando trabajo. Fue entonces que escuché por primera vez el plan que sellaría mi destino, o así ellos pensaban. Era una noche de enero de 2023, casi un año después de que firmé los papeles de la casa. Estaba acostada en mi cuartito oscuro, fingiendo dormir, como hacía todas las noches para evitar más humillaciones. Mi estómago rugía. La cena había sido solo un vaso de atole aguado, que más parecía agua sucia. Los mosquitos zumbaban a mi alrededor, atraídos por la humedad que se acumulaba en los rincones del cuarto después de las lluvias de verano. Hubo pasos en el pasillo, las voces de Junior y Natalia, más bajas que lo normal, como si no quisieran ser escuchados. Pararon cerca de mi puerta. «¿Y si la internamos de una vez?», susurró Natalia. «Hay ese lugar allá después de Coyoacán, a 40 kilómetros de aquí. Dicen que aceptan ancianos por una mensualidad razonable». «¿Qué lugar es ese?», preguntó Junior, y noté interés en su voz. «Un asilo particular. Una compañera allá del salón contó que dejó a su mamá allí. Dice que está bien aislado, nadie fiscaliza bien, los viejos quedan sedados la mayor parte del tiempo para no dar problemas». Mi corazón se heló. Conocía el lugar del cual hablaban, incluso sin nunca haber estado allí. Depósito de viejos, era como lo llamábamos. Una casa grande, aislada en un camino de tierra, donde familias dejaban a sus ancianos indeseados. Rumores circulaban sobre las condiciones inhumanas, sobre ancianos amarrados a las camas, sobre cuerpos que desaparecían en medio de la noche. Nunca creí totalmente en esas historias, hasta aquel momento. «¿Y cuánto cuesta?», preguntó Junior, ya calculando valores en la cabeza. «Menos que mantenerla aquí, y lo mejor, aceptan recibir directo de la pensión. Ni necesitamos servir de intermediarios. La dejamos allá, firmamos los papeles y el dinero de ella va directo para ellos, cada mes». «¿Y si ella se queja? ¿Si cuenta a alguien lo que le hicimos aquí?». Natalia dio una risa baja, un sonido que me erizó hasta el alma. «¿Quién va a creer en una vieja confundida? Es solo que, digamos que está inventando cosas, que la edad afectó la cabeza. Además, dicen que allá dejan a los viejos bien dopados, ni va a saber bien dónde está». Junior se quedó en silencio por algunos instantes. Yo apenas respiraba,
con miedo de que percibieran que estaba despierta, escuchando todo. «Vamos a pensar en eso», dijo él. «Realmente, la situación no puede continuar así. Da mucho trabajo, no ha mejorado nada, y ni podemos aprovechar la casa como se debe, con ella ocupando espacio». «Sin hablar en los gastos», añadió Natalia. «El dinero de la pensión de ella apenas cubre los gastos, y aquel préstamo que hicimos en su nombre ya se está acabando también». «Pues sí, necesitamos resolver esto pronto». Oí los pasos alejándose por el pasillo, la puerta de la sala cerrándose. Me quedé paralizada en la cama, lágrimas silenciosas escurriendo por el rostro arrugado. Entonces era eso, el próximo paso en el plan de ellos. No bastaba haberme robado la casa, la dignidad, la salud. Ahora querían arrojarme en un lugar donde yo sería olvidada hasta morir, donde nadie sabría mi nombre, donde a nadie le importaría si yo sufría o no. Aquella noche no dormí ni un minuto. La mente daba vueltas, tratando de encontrar una salida, una solución, cualquier cosa que me salvara de aquel destino terrible. Pensé en huir, pero ¿hacia dónde? No tenía dinero, apenas conseguía caminar, y en las condiciones en que estaba, probablemente no duraría una semana en las calles. Pensé en llamar a Ronaldo o Marisa, pero el teléfono era vigilado de cerca, y hacía meses que no me dejaban hablar con mis otros hijos. En los días que siguieron, percibí un cambio sutil en el comportamiento de Junior y Natalia. Estaban más callados, intercambiando miradas significativas cuando creían que yo no estaba viendo. Algunas veces los atrapé midiendo mi ropa con los ojos, como calculando lo que yo podría llevar, lo que sería dejado atrás. Una tarde, escuché a Junior al teléfono, hablando bajo. «Sí, es mi madre, 81 años de edad. No consigue desplazarse sola. Problemas de memoria, a veces se confunde». Cada mentira me cortaba como un cuchillo. Yo podía tener dificultades para caminar, pero mi mente estaba perfectamente lúcida. Lúcida lo suficiente para entender el peligro que corría. Otra vez, vi a Natalia revolviendo mi certificado de nacimiento, mis documentos de identidad, todo lo que sería necesario para internarme en aquel lugar terrible. Guardó todo en una carpeta amarilla que escondía en lo alto del armario de la cocina, fuera de mi alcance, incluso si conseguía salir del cuarto. La tensión fue creciendo con el pasar de los días. Comencé a anotar otras señales preocupantes. Junior haciendo llamadas sospechosas, Natalia comprando bolsas grandes, como preparándose para empacar mis cosas. Una vez oí claramente cuando combinaban una fecha. «El viernes es mejor», decía Natalia. «Así la dejamos allá y todavía aprovechamos el fin de semana sin preocupaciones. ¿Y si da problemas? Si grita, hace escándalo? Le damos un calmante en el café antes de salir. Va a estar tan adormecida». Aquellas palabras me llenaron de un terror helado. Estaban planeando no solo abandonarme en un lugar horrible, sino drogarme para eso, quitándome hasta la capacidad de protestar. Era cruel, demasiado cruel, inhumano. Fue cuando las cosas alcanzaron otro nivel, aún más aterrador. Una noche, desperté sobresaltada por una pesadilla. Tenía sed, la garganta seca como lija. La botella de agua al lado de la cama estaba vacía. Natalia frecuentemente se olvidaba de llenarla antes de encerrarme para la noche. Golpeé en la puerta, llamando bajito, esperando que alguien me oyera. Después de algunos minutos, la puerta se abrió. Era Junior, ojos rojos, aliento a licor. Claramente había bebido mucho. «¿Qué pasa ahora, vieja?», gruñó, tambaleándose un poco. «Solo quería un poco de agua, hijo», pedí, tratando de sonar lo más humilde posible. Él me miró por un largo momento, los ojos turbios por la bebida, la expresión cada vez más rabiosa. «Agua, agua», siempre pidiendo algo. Nunca está satisfecha. «Disculpa, hijo. Si está muy difícil, déjalo, no importa». «¿Difícil? ¿Difícil?». Su voz subió de repente, asustándome. «Usted no sabe lo que es difícil. Difícil es tener que cuidar de una vieja inútil que solo da problemas. Difícil es gastar lo que no tengo con medicinas y comida para quien ya debería haber muerto hace tiempo». Retrocedí en la cama, asustada con la explosión. Nunca había visto a Junior tan descontrolado, tan lleno de odio. «Si no tuviera miedo de la cárcel», continuó, acercándose peligrosamente,
el dedo apuntado a mi rostro. Ya habría resuelto esto de otra manera. Una almohada en la cara mientras duerme y, listo, problema resuelto. Me quedé paralizada de horror. Mi propio hijo, sangre de mi sangre, hablando de matarme como quien habla de matar una cucaracha. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasó con aquel niñito que yo acunaba en brazos, que yo protegía de las reprimendas del papá, que enseñé a caminar, a hablar, a ser gente? No me mires con esa cara de asustada, gruñó. ¿Crees que no nos damos cuenta de que solo estás fingiendo que no entiendes las cosas? ¿Que eres más lista de lo que aparentas? Pues entérate que esto va a terminar pronto. El viernes te vas para un lugar donde serás tratada exactamente como mereces. Salió dando un portazo, dejándome en la oscuridad, temblando, no solo de sed, sino de puro terror. Aquello ya no era apenas negligencia o maltrato. Era una amenaza clara a mi vida. Al día siguiente, cuando Natalia vino a traer el desayuno, un pan duro y un vaso de café frío, noté algo diferente en su comportamiento. Estaba casi alegre, tarareando bajito, mientras arreglaba mecánicamente el cuarto, abriendo las cortinas para dejar entrar un poco de luz del sol, cosa que raramente hacía. ¿Durmió bien?, preguntó con una falsa amabilidad que me asustó más que su habitual hostilidad. Sí, respondí cautelosamente, desconfiada de este súbito cambio. Qué bueno, necesita estar descansada. Tenemos una sorpresa para el viernes. Mi sangre se heló. La tal sorpresa solo podía ser el asilo clandestino. Realmente iban a seguir adelante con el plan. ¿Qué sorpresa?, pregunté, tratando de sonar casual, como si no supiera nada. No puedo contar, pero le va a gustar. Es un lugar nuevo, diferente, con personas que van a cuidar muy bien de usted. Cada palabra era dicha con una sonrisa tan falsa, tan forzada, que parecía una máscara grotesca sobre su rostro. Los ojos, sin embargo, seguían fríos, calculadores. Natalia, arriesgué, la voz temblando un poco. Yo no quiero ir a ningún asilo, quiero quedarme aquí, en mi casa. Su sonrisa desapareció instantáneamente, sustituida por una expresión de irritación y sorpresa. ¿Quién habló de asilo? ¿Usted ha estado escuchando conversaciones detrás de la puerta? No, yo solo... Agarró mi brazo con fuerza, las uñas largas hundiéndose en mi piel fina como papel. Escuche bien, vieja. No complique las cosas. Ya está todo arreglado. El viernes usted va para donde debería haber ido hace mucho tiempo, un lugar donde no va a molestar más a nadie. Soltó mi brazo con un empujón que casi me hizo caer de la cama y salió del cuarto, cerrando la puerta con llave. Estaba nuevamente presa. Los días siguientes fueron una pesadilla de ansiedad y miedo. Cada ruido, cada conversación ahogada del otro lado de la puerta me hacía sobresaltar. Traté de comer lo mínimo posible de lo que me traían, por miedo a que ya estuvieran drogándome para facilitar el transporte. Dormía en pequeñas siestas, siempre alerta, siempre esperando lo peor. El jueves llegó, víspera del día fatal. Aquella noche oí movimientos inusuales por la casa. Maletas siendo arrastradas, voces agitadas. ¿Estarían empacando mis cosas para llevarme? O peor, ¿estarían preparándose para el otro modo que Junior mencionó en su explosión de rabia? Fue cuando escuché algo que me dio un rayo de esperanza. Una voz diferente, femenina. No era de Natalia. No conseguía distinguir las palabras, pero había un tono de preocupación, de cuestionamiento. Después, la voz de Junior, defensiva, nerviosa. «¿Está todo bien? Solo no aparece en la calle porque prefiere quedarse en el cuarto. Parece extraño. Hace tiempo que no la veo ni en la ventana. Problema suyo, ocúpese de su vida». La puerta de entrada se cerró con fuerza. Silencio. Después, los pasos pesados de Junior por el pasillo, llegando hasta mi puerta. La abrió con violencia. «¿Usted ha estado haciendo señales a la vecina, pidiendo ayuda por la ventana?» «No, hijo», respondí genuinamente confundida. La ventana apenas se abre y no consigo llegar hasta ella sin ayuda. Me miró con desconfianza, los ojos entrecerrados, buscando señales de mentira en mi rostro. Doña Lourdes vino aquí toda preocupada, diciendo que no me ve hace semanas, que es extraño que yo no cuide más mis plantas. ¿Cómo sabría eso si usted no le hubiera dicho algo? No dije nada, Junior, lo juro por Dios. No tengo contacto con nadie hace meses. Él siguió mirándome fijo,
la mandíbula tensa, los puños cerrados. Por un momento terrible, pensé que iba a golpearme allí mismo. Pero entonces, algo pareció cambiar en su expresión, un cálculo, una decisión. Da igual. Mañana esto ya no será problema. Mañana usted se va para un lugar donde ninguna vecina entrometida va a hacer preguntas. Salió cerrando la puerta con llave nuevamente. Me quedé sola en la oscuridad, el corazón latiendo acelerado. Entonces era así. Mañana sería el día. Traté de rezar, pero las palabras no venían. ¿Cómo pedirle a Dios que me salvara cuando mi propio hijo planeaba mi fin? En algún momento de la madrugada, exhausta por el miedo y la ansiedad, acabé durmiéndome. Soñé con mi José, joven como cuando nos conocimos, extendiéndome la mano, llamándome para bailar. ¿Sería una señal de que mi fin estaba próximo? ¿Que pronto nos reuniríamos en el más allá? Desperté sobresaltada con el sonido de voces alteradas. Muchas voces, no solo de Junior y Natalia, sino otras, desconocidas. Había un tono de autoridad en algunas de ellas que me hizo contener la respiración. Orden judicial, denuncia de maltrato, necesitamos ver a la anciana inmediatamente. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Sería posible? ¿Alguien había venido a rescatarme? La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió. Pero no era Junior ni Natalia. Era una mujer de mediana edad, cabello recogido en un moño severo, ojos amables pero decididos. Detrás de ella, un hombre uniformado. Policía. Me di cuenta por la insignia. Doña Asira, la mujer llamó, acercándose cautelosamente a la cama. Mi nombre es doctora Carmen del DIFE. Venimos a ver cómo está usted. Las lágrimas vinieron instantáneamente, incontrolables. No conseguía hablar, solo llorar. Años de dolor y humillación finalmente encontrando una salida. La mujer se acercó más. Se sentó en la orilla de la cama. Cuando vio los moretones en mis brazos, las condiciones del cuarto, mi estado general de desnutrición y abandono, su expresión cambió a algo entre horror y furia controlada. «Vamos a sacarla de aquí inmediatamente», dijo, sosteniendo mi mano con gentileza. «Nadie más va a lastimarla nunca más». Y así, en un momento que parecía sacado de un sueño bueno después de una larga pesadilla, vi algo que jamás olvidaré. Junior, mi hijo, el niño que un día acuné en brazos, ahora era llevado por la policía, esposado, gritando que todo era mentira, que yo estaba senil, que estaba confundida. Natalia lloraba, suplicando, diciendo que siempre me trataron bien, que no sabían nada, que las marcas eran de caídas, que yo inventaba historias, pero las pruebas estaban allí, visibles en mi cuerpo abatido, en el cuarto inmundo, en las medicinas controladas que encontraron en la cocina, los calmantes que planeaban darme antes de llevarme al asilo clandestino. Mientras un equipo médico me examinaba, escuché la historia completa. Doña Lourdes, mi vecina de décadas, había notado mi ausencia prolongada. Primero creyó en la historia de que yo prefería quedarme en el cuarto, que estaba poniéndome senil. Pero su desconfianza creció cuando se dio cuenta de que mis plantas, que yo cuidaba con tanto cariño, estaban todas muertas por falta de agua. Asira puede estar vieja, puede estar enferma, pero jamás dejaría sus plantas morir así, le dijo a su hija. En la tarde anterior, había venido con la excusa de pedir azúcar prestada, esperando verme. Cuando Junior la echó de forma grosera, su desconfianza aumentó. Caminando alrededor de la casa, tratando de espiar por las ventanas, oyó un gemido débil viniendo del cuartito de atrás. «Ayúdame». Una voz que reconoció como mía, aunque mucho más débil y cansada de lo que recordaba. Fue suficiente. Llamó a su hija, que trabajaba en el ayuntamiento. La hija movilizó al DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que hizo una visita sorpresa con apoyo policial a la mañana siguiente. Llegaron justo a tiempo. En la sala encontraron la carpeta amarilla con mis documentos, un mapa con la ubicación del asilo y hasta una factura de calmantes comprados en la farmacia. Todo listo para el viaje que sucedería ese mismo día. Mientras me preparaban para llevarme al hospital, miré por última vez aquella que había sido mi casa, construida con tanto amor al lado de mi José. Las paredes que presenciaron tantos momentos felices ahora guardaban apenas recuerdos de dolor y traición.
Pero incluso así, sentí una punzada de tristeza por dejarla. No por la casa en sí, sino por lo que representó un día, un hogar, una familia, amor. En el hospital, los médicos quedaron horrorizados con mi estado. Desnutrición severa, deshidratación, múltiples moretones en diferentes etapas de cicatrización, llagas en la espalda por estar tanto tiempo acostada en el mismo colchón inmundo, uña enterrada infectada que nunca fue tratada, dientes en pésimo estado por falta de higiene. ¿Cómo alguien puede hacer esto con su propia madre? Oí a un joven médico murmurar a la enfermera, creyendo que yo no escucharía. Esa era, de hecho, la pregunta que me atormentaba día y noche. ¿Cómo mi hijo, sangre de mi sangre, se había transformado en aquel monstruo capaz de tanta crueldad? ¿Dónde fue que me equivoqué en su crianza? ¿Qué podría haber hecho diferente? Tal vez nunca encuentre respuesta para esas preguntas. Tal vez algunas almas ya nazcan con esa semilla de maldad que germina lentamente a lo largo de los años. No importa cuánto amor reciban. Lo que sé es que aquel día de enero de 2023, cuando creía que estaba a punto de ser descartada como basura vieja, la vida me dio una segunda oportunidad. Una oportunidad que muchos adultos mayores en situación similar nunca reciben. Mientras la ambulancia me llevaba al hospital, mirando el cielo azul por primera vez en meses, hice una promesa silenciosa. Si sobrevivía, usaría el resto de mis días para contar mi historia, para alertar a otros adultos mayores sobre los peligros que pueden venir de las manos que deberían proteger, para ser una voz para aquellos que, como yo, fueron silenciados por el miedo y la vergüenza. Y fue así que, algunos meses después, ya recuperada físicamente, aunque las cicatrices emocionales tal vez nunca sanen completamente, comencé este canal para contar no solo mi historia, sino las historias de tantos otros adultos mayores que enfrentan el abandono, el desprecio, la violencia, muchas veces dentro de las propias familias, por las manos de aquellos que juraron amor eterno. Porque el infierno, mis queridos, no es un lugar después de la muerte. El infierno puede ser un cuartito oscuro en el fondo de la casa que un día fue suya, con una puerta cerrada por fuera y un hijo del otro lado planeando deshacerse de usted. Estuve internada en el Hospital de Ciudad de México por casi 3 semanas. Mi cuerpo frágil como papel de seda necesitaba mucho más que medicinas y suero. Necesitaba recuperar la humanidad que me había sido arrancada durante aquel año terrible. Los primeros días fueron los más difíciles. Cada vez que alguien con bata entraba al cuarto, yo me encogía en la cama, esperando gritos, empujones, insultos. El ruido de la puerta abriéndose me hacía temblar. Va a tardar un poco para que ella se sienta segura nuevamente. Oí a una psicóloga explicar al equipo médico. El trauma no fue solo físico. Poco a poco, como una plantita reseca que finalmente recibe agua, fui reviviendo. Recuerdo el primer baño completo, dado por enfermeras de manos amables, que lavaron mi cabello con champú oloroso, cortaron mis uñas, pusieron crema en mi piel reseca. Lloré como una niña cuando me miré al espejo después. ¿Hacía cuánto tiempo que no me veía? Aquella señora, demasiado delgada, de mirada asustada, parecía una extraña. «Doña Asira, tiene visita», anunció la enfermera en una tarde calurosa de febrero. Mi corazón se disparó de miedo. ¿Sería Junior? ¿Habría conseguido librarse de la prisión? ¿Estaba viniendo a terminar lo que empezó? Pero quien entró al cuarto fue una señora morena de rostro bondadoso, cabello canoso bien arreglado en un moño, vestido floreado impecablemente planchado. Doña Lourdes, mi vecina de décadas, aquella que percibió mi desaparición, que oyó mi débil pedido de socorro, que salvó mi vida. «¡Asirita!», exclamó ella, los ojos humedecidos al verme en aquella cama de hospital. «Gracias a Dios que está bien». Extendió sus manos arrugadas para sostener las mías, y en aquel toque simple sentí más cariño genuino que en todo el año anterior. No conseguí contener las lágrimas. «Gracias», fue todo lo que conseguí decir, la voz embargada. «Gracias por salvarme». Ella se sentó en la orilla de la cama, sosteniendo mis manos como si fueran algo precioso. Hice lo que cualquier cristiano haría, Sirita. No podía dejar que aquella situación continuara. Poco a poco,
Entre lágrimas y pausas para recuperar la compostura, doña Lourdes me contó todo. Cómo había notado mi paulatina desaparición de la vida del vecindario. Cómo primero creyó en las excusas de Junior de que yo estaba poniéndome senil y prefiriendo quedarme recluida. Pero entonces vi tus flores muriendo y aquello no cuadraba, explicó. Usted siempre cuidó de aquellas plantas como si fueran hijos. No tenía sentido dejarlas morir, incluso estando enferma. Comenzó entonces a observar la casa más atentamente. Notó que las cortinas de mi antiguo cuarto estaban siempre abiertas, la cama arreglada como si nadie durmiera allí. Vio a Junior y Natalia saliendo para fiestas, asados en el patio, vida normal, pero nunca me vio con ellos. Una vez llevé un pastel para usted, continuó doña Lourdes. Natalia lo tomó, agradeció, dijo que usted estaba durmiendo, pero vi una sombra moviéndose en aquel cuartito de atrás donde guardaban cosas viejas. Me pareció muy extraño. La desconfianza fue creciendo, las plantas muriendo, la música alta los fines de semana, las risas durante las fiestas y nunca ni señal de la dueña de la casa. Cuando dejé de ver incluso la sombra en el cuartito, me preocupé de verdad, dijo, apretando mis manos entre las suyas. Pensé, o Asira murió y lo están escondiendo, o hay algo muy mal pasando allí. Fue cuando decidió actuar. Con aquella excusa del azúcar prestado, cuando Junior la despachó groseramente en la puerta sin ni dejarla entrar, su certeza aumentó. Dio la vuelta a la casa, tratando de espiar por las ventanas. Fue cuando oyó mi débil pedido de ayuda. Reconocí su voz en el acto, aunque tan débil, dijo con lágrimas en los ojos. Corrí a casa y llamé a mi hija, que trabaja en asistencia social. Ella fue quien movilizó todo, el DIF, el Consejo del Adulto Mayor, la policía. Descubrí entonces que el rescate había sido mucho más planeado de lo que imaginé en aquel momento de confusión. No fue apenas una visita sorpresa, fue una operación coordinada con base en una denuncia formal de maltrato a un adulto mayor. Doña Lourdes y su hija habían registrado todo. Las fechas en que no me vieron, las fiestas donde yo estaba notablemente ausente, los cambios en la casa, los ruidos extraños por la noche, mi pedido de socorro a través de la ventana. Su voz salvó a usted, dijo doña Lourdes, sonriendo entre lágrimas. Si no hubiera pedido ayuda en aquel momento, tal vez no necesitó completar la frase. Ambas sabíamos lo que habría sucedido. En vez de estar allí, en aquella cama de hospital recibiendo cuidados, yo estaría en un asilo clandestino, drogada, abandonada, esperando que la muerte llegara como una liberación. ¿Y mi hijo?, pregunté finalmente, la pregunta que tanto temía hacer. El rostro de doña Lourdes se cerró un poco. Está preso, Asirita. Él y la esposa. Las pruebas son demasiado contundentes para que lo nieguen. Encontraron todo. Las medicinas para drogarla, los documentos falsos que prepararon, hasta un mapa para aquel lugar horrible donde iban a dejarla. Cerré los ojos, tratando de absorber aquella información. Mi hijo en la cárcel por tratar de abandonarme, por maltratarme, por casi matarme poco a poco. Una parte de mí sentía un dolor profundo. Al final, era mi hijo, sangre de mi sangre. Otra parte sentía un alivio culposo. Él no podría lastimarme más. ¿Y Pedrito?, pregunté, recordando a mi nieto, que había sido envenenado por la misma crueldad de los padres. Está con la hermana de Natalia por ahora. Dicen que van a evaluar si puede quedarse con ella permanentemente o si necesitará ir con otro pariente. Otro golpe. Mi nieto creciendo sin los padres, marcado para siempre por esta historia terrible. Otra víctima más de la codicia, de la crueldad, de la inhumanidad que se había apoderado de la familia que un día amé tanto. En los días que siguieron a la visita de doña Lourdes, otras personas comenzaron a aparecer. Asistentes sociales, fiscales, oficiales de justicia, todos queriendo oír mi historia, recoger mi testimonio, entender cómo todo aquello había sucedido justo bajo las narices del vecindario, de la sociedad, de las autoridades. Conté todo, sin omitir nada, los empujones, los insultos, la comida echada a perder, las medicinas negadas, las noches encerrada en el cuarto inmundo. Cada palabra parecía arrancar un pedazo de mi alma, pero sabía que necesitaba hablar.
no solo por justicia para mí, sino para que otros adultos mayores no pasaran por el mismo infierno. Fue durante una de esas entrevistas que recibí la noticia que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. «Doña Asira», dijo la fiscal, una mujer de mediana edad con ojos amables detrás de los lentes de armazón colorido. «Conseguimos contactar con sus otros hijos». Mi corazón se disparó. Ronaldo, Marisa, ¿hacía cuánto tiempo que no los veía, que no hablaba con ellos? Desde antes de que toda esta tragedia comenzara. Junior siempre decía que habían llamado cuando yo estaba durmiendo, o que estaban demasiado ocupados para hablar conmigo. Más mentiras, claro. «Están viniendo para Ciudad de México», continuó la fiscal. «Estaban desesperados, pensando que usted no quería más contacto con ellos. Junior les dijo que usted estaba enojada, que no quería atender sus llamadas, que había pedido que la dejaran en paz». Más lágrimas. Lágrimas que parecían nunca acabar. ¿Cuántos daños había causado aquel hombre? ¿Cuántas relaciones había destruido con sus mentiras? 2 días después, la puerta del cuarto se abrió, y allí estaban ellos. Ronaldo, mi primogénito, ahora con cabello gris en las sienes, el rostro marcado por arrugas de preocupación, y Marisa, mi única hija, que había heredado los ojos de su padre, ahora rojos de tanto llorar. «¡Mamá!», exclamaron casi al unísono, corriendo para abrazarme. El abrazo dolió en mis huesos frágiles, en mi espalda todavía marcada por llagas, pero fue un dolor bienvenido. Era el abrazo del amor verdadero, del cariño genuino, de la familia que creí haber perdido. Entre lágrimas y sollozos, me contaron su versión de la historia, cómo Junior fue gradualmente cortando el contacto, diciendo que yo estaba con demencia, confundida, que a veces ni reconocía más a los propios hijos, cómo inventó historias de que yo no quería verlos más, que había dicho cosas horribles sobre ellos. «Llegamos a pensar en venir de sorpresa», dijo Ronaldo, sosteniendo mi mano. Pero él decía que eso empeoraría su estado, que el médico había recomendado evitar emociones fuertes. «Creímos en él, mamá». «Que Dios nos perdone, pero creímos. Solo supimos la verdad cuando la policía nos contactó», completó Marisa secándose las lágrimas. «Fue como una pesadilla. No conseguíamos creer lo que oíamos. ¿Cómo Junior pudo hacer esto? ¿Cómo no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando?» No había respuestas fáciles. ¿Cómo explicar la transformación de un hijo amado en un monstruo cruel? ¿Cómo entender la capacidad humana para tal maldad, especialmente contra aquellos que deberían ser más protegidos? Con la presencia reconfortante de mis otros hijos, mi recuperación se aceleró. La voluntad de vivir, que casi había desaparecido durante aquel año de tortura, volvió con fuerza. Tenía tanto todavía para hacer, para decir, para experimentar. Una semana después, recibí el alta del hospital. La gran cuestión era, ¿a dónde ir? La casa donde viví por décadas, construida con tanto amor al lado de José, ahora estaba clausurada por la justicia. Era parte de las pruebas del crimen, además de estar legalmente a nombre de Junior debido a los documentos que firmé bajo presión. «Venga a Monterrey conmigo, mamá», ofreció Ronaldo. «Tengo espacio de sobra y mi esposa va a adorar tenerla cerca». «O a Veracruz», sugirió Marisa. «El departamento es pequeño, pero arreglamos un rinconcito acogedor para usted». Eran ofertas generosas, venidas del corazón, pero la idea de dejar Ciudad de México, mi ciudad de toda la vida, me asustaba casi tanto como lo que había pasado. A los 81 años, con la salud frágil y el espíritu aún más fragilizado, no me sentía capaz de comenzar de nuevo en un lugar totalmente desconocido. Fue cuando doña Lourdes, que se había vuelto una presencia constante durante mi internación, hizo una propuesta inesperada. «Asirita, ¿por qué no viene a vivir conmigo por un tiempo? Tengo un cuarto disponible desde que mi Toño partió. Es simple, pero limpio y confortable. Queda cerquita de la iglesia, de la plaza, de todo lo que usted conoce». Miré a aquella mujer que había sido mi vecina por décadas, pero nunca exactamente una amiga cercana. Habíamos sido cordiales una con la otra, intercambiado recetas ocasionalmente, conversado sobre el clima y los niños. Nada que indicara tal nivel de generosidad. «No quiero dar molestias, Lourdes», respondí, genuinamente conmovida por la oferta. «Ya hizo tanto por mí. Ninguna molestia. Sería una buena compañía para esta viejita solitaria».
respondió con aquella sonrisa ancha que iluminaba su rostro. Además, es solo hasta que la situación de su casa se resuelva. Los abogados están trabajando para anular aquella transferencia fraudulenta, ¿no es cierto? Era verdad. La fiscalía estaba empeñada en probar que la transferencia de la casa a nombre de Junior había sido hecha bajo coacción, con documentos parcialmente falsificados. Había una buena probabilidad de que yo recuperara mi propiedad, eventualmente, pero el proceso legal sería largo. Después de conversar con Ronaldo y Marisa, que prometieron contribuir económicamente para que yo no fuera una carga para doña Lourdes, acepté la oferta. Al día siguiente a mi alta, fui llevada no para la casa que conocía, sino para la casa vecina, donde tantas veces había tomado café en el portal, intercambiado plantitas, conversado sobre la telenovela de las 8. El cuarto que doña Lourdes preparó para mí era pequeño, pero soleado. Una cama con colchón firme, sábanas oliendo a suavizante, cortinas floreadas, un pequeño florero con rosas frescas en la mesita de noche. Todo simple, pero limpio, acogedor, preparado con cariño genuino. «Espero que se sienta en casa, Asirita», dijo ella, ayudándome a guardar las pocas ropas que mis hijos habían conseguido comprar a las prisas, ya que todas mis pertenencias estaban en la casa clausurada. «Ya me siento», respondí, sosteniendo su mano con gratitud. Más en casa que lo que me sentí en el último año. Los primeros días en casa de doña Lourdes fueron de adaptación. Mi cuerpo todavía estaba débil, necesitando ayuda para tareas simples como bañarme o vestirme. Pero qué diferencia hacía recibir esa ayuda de manos amables, que pedían permiso antes de tocar, que respetaban mi privacidad, que nunca demostraban impaciencia. Doña Lourdes se reveló una anfitriona excepcional y una amiga aún mejor, paciente cuando yo despertaba en medio de la noche gritando por causa de las pesadillas, comprensiva cuando yo tenía crisis de llanto aparentemente sin motivo, firme cuando yo rechazaba comida por miedo irracional de que estuviera envenenada. Secuelas del trauma que viví. «El cuerpo sana más rápido que el alma», decía ella con la sabiduría simple de quien ya vivió mucho. «Pero todo pasa, Asirita, hasta el dolor más profundo». Poco a poco fui reaprendiendo a confiar, a vivir sin miedo constante, a aceptar cariño sin esperar que se transformara en violencia. Fue un proceso lento, con altos y bajos, avances y retrocesos, pero cada pequeño progreso era celebrado como una gran victoria. La primera vez que conseguí bañarme sola, aunque tardando el doble del tiempo normal. La primera noche sin pesadillas. La primera sonrisa espontánea, provocada por un chiste tonto que doña Lourdes contó durante el desayuno. La primera vez que salí a la calle sin sentir pánico, apenas para sentarme en la placita frente a la iglesia y sentir el sol en la cara. Pequeños pasos hacia la recuperación, no solo física, sino emocional y espiritual. Ronaldo y Marisa, incluso a distancia, estuvieron presentes de la forma que podían. Llamaban diariamente, venían a visitar los fines de semana cuando era posible, garantizaban que no me faltara nada, desde medicinas hasta pequeños mimos, como un chal nuevo o un libro de crucigramas para ejercitar la mente. Fue Ronaldo quien sugirió, cerca de 2 meses después de mi salida del hospital, que yo comenzara a registrar mi experiencia. «La historia de mamá puede ayudar a otras personas, ¿sabe?», dijo durante una visita. «Hay tanta gente pasando por situaciones parecidas y pensando que está sola». Aquella idea quedó martillando en mi cabeza. Yo, que apenas había concluido la primaria, que siempre fui solo una costurera sencilla, ¿podría realmente ayudar a alguien compartiendo mi historia? Fue Marisa quien trajo la solución, en forma de un regalo inesperado, en mi cumpleaños de 82 años, celebrado con un pastel simple pero delicioso en casa de doña Lourdes. «Es un celular, mamá», explicó, mostrándome un aparato reluciente con pantalla grande. «Pero no es solo para llamar. Tiene una aplicación aquí que usted puede usar para grabar videos. De ahí, solo hay que apretar este botón y listo, va para YouTube». Miré aquel objeto extraño con desconfianza. «¿YouTube? ¿Qué es eso, hija?». Ella se rió. Aquella risa cristalina que heredó del padre. «Es un lugar en Internet donde las personas comparten videos.
Usted puede contar su historia, hablar sobre lo que vivió, dar consejos para otros adultos mayores. Hay mucha gente de su edad teniendo éxito por allá. La idea parecía absurda. Yo, una señora de 82 años, teniendo éxito en Internet, ¿quién querría oír lo que yo tenía que decir? Pero algo dentro de mí se agitó con aquella posibilidad, la oportunidad de transformar todo aquel dolor en algo positivo, de usar mi experiencia terrible para tal vez salvar a otros adultos mayores de un destino similar. ¿Y cómo funciona eso?, pregunté finalmente, rindiéndome a la curiosidad. En las semanas siguientes, con la paciencia infinita de Marisa durante sus visitas y después por videollamadas, fui aprendiendo a usar aquel aparato misterioso. Cómo grabar, cómo editar de forma simple, cómo publicar. Al principio era todo muy confuso. Mis manos temblorosas apenas conseguían sostener el teléfono, menos aún apretar los botones correctos. Pero perseveré, con una determinación que ni yo sabía que todavía tenía. Fui aprendiendo, errando, intentando nuevamente, hasta conseguir grabar mi primer video completo. Era simple, apenas yo, sentada en la mecedora en el portal de Doña Lourdes, contando brevemente quién era yo y anunciando que comenzaría a compartir mi historia en partes. No usé maquillaje, no arreglé el cabello de forma especial, no intenté parecer más joven o más bonita de lo que era. Apenas yo, Asira, 82 años, una sobreviviente lista para contar su historia. Marisa publicó el video por mí, ya que esa parte todavía me confundía. Listo, mamá. Ahora solo hay que esperar para ver si alguien se interesa. No esperaba mucho. Tal vez algunos vecinos curiosos, algunos conocidos de la iglesia, como máximo otros adultos mayores de Ciudad de México, que tuvieran acceso a Internet a través de los hijos o nietos. Pero algo inesperado sucedió. El video comenzó a ser compartido, primero localmente, después regionalmente, y pronto estaba circulando en grupos de WhatsApp por todo México. La historia de la adulta mayor, que casi fue descartada por el propio hijo, tocó un nervio expuesto en la sociedad mexicana. El abandono y los maltratos a los adultos mayores, esa epidemia silenciosa que afecta a tantos hogares. En una semana, el video tenía miles de visualizaciones. En 2, decenas de miles. Los comentarios comenzaron a llegar. Historias similares, palabras de apoyo, preguntas sobre cómo identificar señales de abuso, pedidos de ayuda. Usted se volvió una influencer, mamá, rió Marisa por teléfono, explicándome lo que aquellos números todos significaban. La gente quiere oír lo que usted tiene que decir. Y así, casi sin querer, encontré una nueva misión en la vida. Usando aquel celular que antes me parecía tan extraño, comencé a grabar más videos, contando en detalle mi historia, dividida en partes para no quedar cansado para quien asistía. Hablé sobre el inicio, la propuesta aparentemente generosa de Junior, la vacilación, la decisión fatídica de firmar los papeles. Conté sobre la deterioración gradual del trato, los primeros señales de abuso que ignoré o justifiqué. Describí, con lágrimas en los ojos pero determinación en la voz, los meses de humillación, hambre, dolor, desesperación. Y finalmente, compartí el rescate, el momento en que doña Lourdes oyó mi débil pedido de socorro, la intervención de las autoridades, la prisión de mis verdugos, el reencuentro con mis otros hijos, el lento proceso de recuperación física y emocional. Cada video generaba centenas de comentarios, mensajes, compartidos. Otros adultos mayores en situación similar encontraron valor para denunciar a familiares. Hijos comenzaron a prestar más atención a las señales de abuso. Vecinos se volvieron más vigilantes, más dispuestos a interferir cuando algo parecía errado. Doña Lourdes, que aparecía ocasionalmente en los videos como el ángel que salvó mi vida, también se volvió una pequeña celebridad local. Personas la paraban en la calle para agradecerle, para apretar su mano, para decir que ella había inspirado una red de vigilancia comunitaria en sus propios vecindarios. ¿Vio solo?, decía ella sonriéndome, mientras tomábamos nuestro café de la tarde en el portal. Dios transforma hasta el peor sufrimiento en bendición, cuando lo permitimos. Y era verdad. De la experiencia más terrible de mi vida había nacido algo inesperadamente bello.
una plataforma para hablar en nombre de aquellos que, como yo, habían sido silenciados, olvidados, maltratados. Una oportunidad de transformar mi dolor en propósito, mi sufrimiento en alerta, mi supervivencia en inspiración. El proceso judicial contra Junior y Natalia siguió su curso. Fueron condenados por crímenes de maltrato a adulto mayor, apropiación indebida, cárcel privada, intento de abandono, entre otros. Las penas sumadas resultaron en años de prisión, aunque yo sabía que, con los recursos y la lentitud de la justicia mexicana, tal vez cumplirían apenas una fracción de eso. En cuanto a la casa, el juez anuló la transferencia, considerándola producto de coacción y mala fe. Después de casi un año de batalla judicial, recibí la noticia de que podría volver para allá si quisiera. Pero cuando finalmente pude entrar nuevamente en aquella casa, acompañada de Ronaldo, Marisa y doña Lourdes, me di cuenta de que no quería más vivir allí. Cada rincón, cada pared, cada mueble traía recuerdos demasiado dolorosos. El cuartito de atrás, donde fui mantenida prisionera, me daba escalofrío solo de mirar hacia la puerta. La cocina, donde fui humillada tantas veces. La sala, donde fui excluida de las fiestas. El baño, donde caí y fui abandonada en el piso. No conseguiría vivir allí nuevamente. Voy a venderla, decidí aquel mismo día. Y con el dinero compro una casita más pequeña, más adecuada para una viejita como yo. Encontré un lugar perfecto a pocas cuadras de la casa de doña Lourdes. Una casita de planta baja, sin escaleras, con patio pequeño pero soleado para mis plantas, un portal acogedor para las tardes de café y tejido. Era bien más modesta que mi antigua casa, pero eso no importaba. Lo importante era que no cargaba memorias dolorosas, que era un lugar donde podría comenzar de nuevo, donde podría ser apenas doña Asira, la costurera jubilada, la abuela youtuber, la sobreviviente que tenía una historia que contar. La mudanza sucedió en abril de 2024, casi 2 años después del inicio de mi calvario. A los 83 años estaba comenzando una nueva vida. Mis plantas volvieron a florecer en el nuevo patio. Mi máquina de coser, recuperada de la casa antigua, volvió a funcionar, no para trabajo, sino para pequeños proyectos que mantenían mis manos ocupadas y mi mente alerta, y mi canal en YouTube siguió creciendo, alcanzando cada vez más personas, no solo con mi historia personal, sino con reflexiones sobre envejecimiento, dignidad, derechos de los adultos mayores, señales de abuso a ser observadas, recursos disponibles para quien necesita ayuda. Hoy, sentada en esta mecedora en mi portal nuevo, mirando a los rosales que volvieron a florecer bajo mis cuidados, siento una paz que creí que nunca más experimentaría. El dolor no desapareció completamente. Dudo que algún día desaparezca. Las pesadillas todavía vienen ocasionalmente. Los sobresaltos cuando oigo una puerta cerrándose con fuerza. El miedo instintivo cuando alguien levanta la voz cerca de mí. La vacilación antes de aceptar comida de alguien que no conozco bien. Esas pequeñas cicatrices probablemente me acompañarán por el resto de mis días. Pero aprendí que sobrevivir no es apenas continuar respirando. Es reconstruir, resignificar, transformar el dolor en propósito. Es usar la propia experiencia para iluminar el camino de otros que todavía están perdidos en la oscuridad. Si usted me está viendo ahora, tal vez esté pasando por algo parecido. Tal vez sea un adulto mayor que siente que se volvió una carga para la familia. Tal vez sea un familiar preocupado con señales de abuso que percibió en la casa de un vecino anciano. Tal vez sea apenas alguien que se preocupa y quiere saber cómo ayudar. Quiero que sepa que no está solo, que existe ayuda disponible, que nunca, jamás es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para buscar dignidad, para exigir respeto. Si le gustó este video, por favor, deje su me gusta y suscríbase al canal de la abuelita. Comparta con quien pueda beneficiarse de esta historia. Un abrazo apretado de esta abuelita de 83 años que aprendió de la manera más difícil que la vida puede tumbarnos muchas veces, pero mientras respiramos, siempre existe la posibilidad de levantarnos y seguir adelante. Hasta el próximo video, si Dios quiere.